Buenas noches, amigos y amigas de la Visión Radio. Estamos en el séptimo laberinto, hoy 16 de febrero del 2021. Encantado de estar con ustedes. Y esta tarde tendremos un programa muy interesante, psicodelia y cultura, el impacto de la psicodelia en la cultura. Yo creo que me atrevo a decir que es el mayor experto a nivel mundial en el tema, el profesor Jerry Brown. Es autor y activista. Es profesor fundador de la Cátedra de Antropología en la Universidad Internacional de Florida en Miami, donde él está impartiendo en este momento una materia que se llama Psicodelia y Cultura. Ha escrito varios trabajos sobre psicodelia y religión, un libro en coautoría que se llama Psychedelic Gospel, la historia secreta de los alucinógenos en la cristiandad, y además de muchísimos trabajos académicos en estos temas de investigación. Y bueno, Y a ver si los pueden ver aquí nomás. Sí. y se Ese ven champán Se ve exactamente, sí. que tiene hongos por todas las armas y cabeza de abeja. Este se descubre que tiene en una remota periodo de unos 9,000 años antes de Cristo. Y es de interés el hecho de que los hongos se pueden conservar durante muchos años en el miel de abejas. Hay un hombre, se llama Gordon Wasson, que es sinónimo del estudio académico de los psicodélicos y la cultura. Como prominente banquero de JP Morgan y mitólogo aficionado, Wasson hizo algunos de los descubrimientos más importantes en el campo, incluso identificar el misterioso dios planta Soma del antiguo Rig Veda hindú, compuesto hace unos 3,500 años como un hongo psicoactivo, Amanita muscaria, que yo creo que es uno de los más bien conocidos de los hongos. Este no tiene psilocibina como lo de otros, pero otros químicos psicoactivos. Y se conoce por muchas partes por mitología, por cuentas, por varias imágenes. También Wasson desentrañar la poción bebida durante los misterios de Eleusis para los antiguos griegos, los fundadores de la civilización occidental. La poción contenía un hongo parecido al LSD que crecía en los campos de cebada y hierbas silvestres que rodean a Eleusis, un antiguo templo ubicado cerca de Atenas. También Wasson revelar las prácticas de los hongos sagrados de los pastores de renos siberianos, que desde tiempos inmemoriales han utilizado Amanita muscaria en sus rituales chamánicos. Muy interesante que estos pastores de renos son conocidos como los padres del chamanismo, porque durante la última edad de hielo, sus antepasados cruzaron el puente terrestre entre Rusia y Alaska, eventualmente poblando las Américas y trayendo sus rituales chamánicos, incluyendo el uso de plantas sagradas, con ellos a lo largo de las Américas. Pero es con el descubrimiento en la década de las 50 de un culto viviente de los hongos entre los mazatecos del estado de Oaxaca en México, que la historia de Wasson toma un giro trágico, involucrando una tradición de María Sabino, una mujer sabia y chamán mazteca. A ver si tiene comentario o preguntas en este momento. sí, fundamentalmente, profesor, por aquí estamos escuchando una historia, y vemos que hay como lapsos en la historia en la cual hubo una desaparición de la información sobre el uso de este tipo de hongo, ¿no? Porque entiendo por lo que usted dice
que no fue sino hasta la década de los 50 que vuelve a haber un renacer del tema. ¿Por qué durante tantos años en la historia hubo como un velo sobre el tema? Sí, desde en el occidental, desde la Inquisición cristiana, se suprimieron toda la historia de los hongos sagrados por Europa y también para algo que lo nombran la Inquisición farmacrática, que unieron a los colonistas, los españoles en México y América Central, que perdimos completamente esta historia. Y digamos, al perderse esa historia, ¿usted cree de que se perdió mucha más información de la que se ha rescatado? No comprendí. Repito, por favor. Pues, en ese periodo en que se perdió la historia, ¿Sí? se perdió mucha más información de la que se ha rescatado en las últimas décadas. Hay información todavía perdida. Muchísimo. Sí, pero hay racimos de esta historia en el arte, en los textos, que los antropólogos como nosotros descubrieron en los últimos años. Bueno, primero la colonización española de la Inquisición farmacrática, empezando con la conquista en el siglo XVI, que resultó en una brutal supresión del uso indígena de plantas sagradas en México y América Central, seguido en el siglo XX de la explotación norteamericana por Washington mismo de la cultura mazteca, una historia que es tan antigua como el tiempo. Sobre todo la explotación de María Sabina, una chamana mazteca que usaba de ceremonias de hongos sagrados para la curación. Sabina pertenece a un grupo que participaban en ceremonias tradicionales que consistirían en hongos alucinogénicos conocidos como niños santos para llegar al mundo espiritual. En 1953, Sabina invitó a Watson y su fotógrafo a participar en una ceremonia, una velada, convirtiéndoles en los primeros extranjeros blancos en ver esta ceremonia de los hongos psicodélicos que duraba siglos. Es una foto de los siglos pasados, de las 50, de Watson recibiendo los hongos sagrados, los Sabinas, de la chamana en esta época joven, María Sabina, y le permitió tomar fotos, pero le pidieron que no lo partieran con ninguna persona para el uso propio. Me gustaría notar el resultado devastador del artículo de Gordon Wasson en la revista Life en 57, en que publicó fotos de María Sabina, traicionarla al romper su promesa a no compartir públicamente las fotos de su ceremonia sagrada y secreta de hongo. La caída de desgracia de María Sabina en la comunidad chamánica, que ella la apreciaba, fue una lectura terrible. Aunque ahora en día se venera a María Sabina y se les reconoce por sus dones, lloré por su pérdida. Acabar su día sin sus pequeños santos a los que amaba María Sabina tuvo que haber sido un dolor increíble. Me rompió el corazón por completo el resultado del encuentro de Watson con los mazatecos y María Sabina, quienes lo abrazaron a él y a su colega, exponiéndole las maravillas de sus pequeños santos. Lo que hizo Watson volvió el primer principio de la antropología: no hagas daño a las personas que estudias. Sí,
Profesor, escuchando con mucha atención lo que usted nos acaba de explicar desde el principio hasta ahora, interpreto que la psicodelia ha estado eternamente con nosotros, con la civilización humana. Sí, han estado aquí todo el tiempo, pero había épocas de supresión. El psicodélica y el chamanismo van mano a mano. Y el chamanismo es la religión de todos nuestros antepasados, los cazadores del mundo. Sí. Entonces, estos racimos perdimos con el tiempo, pero por los descubrimientos de Watson y otros, ya lo estamos reconociendo de nuevo, especialmente con las cosas que han pasado en las 60s con Timothy Leary y otros, que había una renovación de interés y una exploración de esta historia antigua. Ahora, profesor. Por todas las Américas hay muchos grupos indígenas, sobre todo la ayahuasca en el Amazon, que siguen usando y han usado por todos los siglos los psicodélicos para la curación, para la religión. Profesor, es inevitable hablar de este tema sin referirse a Carlos Castañeda. Yo desde muy joven entré en contacto con los libros de Carlos Castañeda por un primo mío que me recomendó los libros. Por supuesto, comencé con las enseñanzas de Don Juan. Básico. Y qué maravilla de libro. Pero son unos libros que a mí me perturbaron enormemente porque es otra visión completamente diferente del mundo y todo ese misterio que rodeó la vida de Carlos Castañeda hasta el fin de sus días. Quiero preguntarle, profesor, que nos hable sobre Carlos Castañeda. Usted tuvo una experiencia directa con el LSD también, relacionada también con toda esta temática, y eso lo llevó usted a tomar la decisión de realizar un curso sobre la materia. ¿Nos puede comentar sobre eso, profesor? Seguro que sí, con un poco de miedo, pero por su interés por la obra de Carlos Castañeda, que nunca nadie me lo había preguntado sobre él. Le voy a contar una historia que nunca antes le había contado a nadie. Qué interesante. Mi encuentro, sino mi esposa, mi encuentro significativo con Carlos Castañeda comenzó en 1963, durante mi primera Sí, el profesor quedó congelado. Hay que avisarle que se vuelva a conectar. Creo que es la mejor solución. Oye, qué lástima, justo en la parte más importante además, que es Carlos Castañeda. Experiencia con LSD, en una gran reunión hippie en Colorado. Como yo había dejado el movimiento de drogas, estaba en un momento, no era un buen momento. ¿Me puede escuchar? Sí. Así. Sí, ok. No era un buen momento para experimentar con el LSD. Como resultado, me encontré deslizándome hacia un mundo chamánico, paranoico, de fuerzas y competencias. En este momento estaba completamente inmerso en la obra de Carlos Castañeda y había leído todos los 3 primeros libros, La enseñanza de Don Juan, Un camino de conocimiento yaqui y El viaje a Ixtlán. Honestamente, estaba siguiendo los libros, esperando ganar algo de poder chamánico, el mismo poder que Carlos buscaba en los libros. Había creado un punto de poder y encontré un objeto de poder, Con el tiempo incluso conocí a las 3 personas que no eran personas cuando hice una cita para una operación menor.
Aquella noche un sentimiento de pavor me invadió. Dos escenas pasaron por mi mente en rápida sucesión. Primero, vi al médico inclinando sobre mí con una mirada sádica en su rostro y un bisturí inhumano. La enfermedad y el director de la oficina estaban a su lado. No me habían anestesiado correctamente y me estaban infligiendo mucho dolor. Oh Dios, grité de reconocimiento de que acaba de conocer a las tres personas que no son personas, los mismos espíritus malévolos que Don Juan advirtió a Carlos sobre. Espíritus desacados que rodean las carreteras secundarias de México al servicio de las brujas y hechiceras que habían capturado sus almas. Mi mente siguió corriendo hasta que me di cuenta que tenía dos opciones. Podría cancelar la operación, pero si hacía eso, estaba reconociendo que el mundo de Carlos Castaneda existía y que yo estaba perdido en él. O podría seguir adelante con la operación, pero ¿y si estas advertencias fueron reales? Entonces estuve a punto de perder la cabeza. Me estremecí de nuevo a pensar en las tres personas que estaban allí. A la mañana siguiente llamé para cancelar la operación. En este momento decidí dejar leer a Castaneda y soltar mi deseo de buscar poder chamánico. Me di cuenta de que las drogas psicodélicos eran extremadamente poderosos. Querían aprender mucho más sobre ellos. Entonces decidí en esta época enseñar y impartir un curso sobre psicodélicos y cultura que enseñé originalmente desde 1965 en la universidad. Pero también fue en este momento cuando tuve una idea importante. El mito es fuerte porque la necesidad es fuerte. Inconscientemente me había motivado la necesidad de ser especial, de sentirme importante en el mundo y no de una auténtica vocación o habilidad chamánica. Profesor Van, en realidad a mí me impactó mucho, al igual que Eduardo y por supuesto que a ustedes, los libros de Carlos Castañeda, principalmente uno que creo que es el número nuevo que se llama El Don del Águila, que realmente fue una lectura un poco difícil. Ahora, ese mundo que planteaba Carlos Castañeda, ese era un mundo ¿de qué? ¿Compuesto de qué? Lo que le enseñó Don Juan, ese mundo que le mostró Don Juan, estaba compuesto de que era un mundo etéreo, era el mundo psicodélico, era otra dimensión. Sí, pero fíjese que últimamente el Don Juan dijo a Carlos que los otros estudiantes de Don Juan no usaban o no necesitaban psicodélicos para llegar al vista del mundo de Don Juan. Solo a Carlos, porque tenía esta cabeza tan, no sé cómo decirle, pero fijo, caótica, desordenada. Tenía que explotar con psicodélicos. O sea, lo que uno entendería. Entonces, lo que uno entendería es que a través de la meditación se pueden acceder a esos otros planos de realidad. O hacer los rituales o las prácticas que enseñaba Don Juan. Pero en el momento del LSD, mezclado con los libros de Carlos Castaneda, me di cuenta que hay otras dimensiones, hay otras posibilidades de comprender el mundo que lo normal. Profesor, nos estaba dando una explicación central de todo del mundo que planteaba el maestro Don Juan.
continúe la explicación. Una cosa maravillosa. Bueno, en mi punto de vista, con los psicodélicos se pueden imaginar varias dimensiones, varios mundos. Y si una persona dibuje una pintura de un mundo distinto, invita a otros a participar, especialmente con el poder de los psicodélicos, aunque sea ficción al punto de vista normal, este mundo existe. Por eso, por ejemplo, la santería que se practica mucho en Miami, donde enseñaba muchos años, no usan psicodélicos, pero es un mundo distinto de poderes, de orishas, que es distinto del punto de vista normal. Y lo que los psicodélicos enseñan a uno es que hay varios planes, varias dimensiones que uno puede elegir a investigar. Lo bueno o lo interesante es que ya que estamos en momento debido al nacimiento psicodélico, los usos psicoterapéuticos de los psicodélicos son ampliamente ya conocidos, especialmente por su capacidad clínicamente probada para tratar una variedad de enfermedades mentales, incluyendo la adicción, la depresión, la ansiedad en pacientes terminales y el trastorno de estrés postraumático entre los veteranos de guerra. Entonces, otro punto de vista de los psicodélicos. Y de esto siguió mi curso de psicodélicas y cultura. ¿De qué trata su curso, profesor, en FIU? Bueno, mi curso Psicodélicos y Cultura en FIU, Florida International University, la Universidad de Florida Internacional, Miami, fue el primer curso universitario del mundo dedicado a explorar la interacción de la humanidad con las sustancias químicas, psicodélicas, sintéticas y plantas sagradas psicoactivas utilizadas en el chamanismo desde tiempos inmemoriales. Ahora yo ofrezco una versión actualizada, ampliada de este curso en 3 partes. Sección primero, religión, psicodélicos en el chamanismo y las religiones del mundo. Soma en el Rig Veda, María Sabina, chamana azteca, los misterios de Alusas en la griega antigua, en el Antiguo Testamento. La sección 2, el renacimiento psicodélico, avances en investigación clínicas y neurociencia, estudios clínicos y también el movimiento psicodélico de la década de los 60. También la sección tercera, sección 3, futuro de los psicodélicos, creatividad, espiritualidad, bienestar y también las oportunidades profesionales. Además, este mes de mayo ofrecí un curso de 4 semanas sobre psicodélicos para la Psychedelic Society of London. Ahora, profesor, yo le tengo una pregunta. ¿Cómo ha cambiado la percepción cultural hacia los psicodélicos desde que usted comenzó a dar ese curso por primera vez en 1972 en FIU? Muchísimo. Cuando comencé a enseñar este curso, los medios de comunicación y los responsables políticos estigmatizaban a los psicodélicos como drogas peligrosas sin valor médico. En el contexto de la guerra contra las drogas del presidente Nixon y la etiqueta de Timothy Leary como el hombre más peligroso de Estados Unidos. Ojalá que hoy fue el problema más importante. La investigación realizada en los años 50 y 60
por psicodélicos en 40,000 sujetos humanos, que dio como resultado más de 1,000 artículos científicos. Esencialmente se detuvo. Ahora, debido a los descubrimientos médicos y científicos de los investigadores clínicos, especialmente en la área de los beneficios para la salud mental, nos encontramos en medio de un renacimiento psicodélico en toda regla, con frecuentes avances en la investigación, aceleración de las terapias psicodélicas para depresión, inversiones, esfuerzos de legalización y despenalización a nivel estatal y municipal en los Estados Unidos, libros que se convierten en bestsellers, un cambio total en los medios y una proliferación en conferencias, seminarios web y muchos grupos y organizaciones que educan sobre los beneficios psicodélicos. Son un cambio completamente de la época de las 70s y 80s. Sí. Una pregunta que quisiera hacerlo, y producto de unas lecturas previas que hice, es ¿cuál es el vínculo de la generación Beat acá en Estados Unidos? ¿La generación qué? Beat. En los años 50. Sí, esta generación de los poetas Beat, sí, ya exploraban y hicieron algunos libros, pero este fue algo marginal a la cultura general. A la cultura no Beat. Fue hasta las investigaciones de Wasser y pues la llegada de Leary como padre principal del movimiento psicodélico de las 60s, que el reconocimiento de psicodélicos fue exportado por todo el mundo, en muchas partes de los Estados Unidos, Europa y partes de Américas Latinas. Entonces, de los beats fue una cosa marginal, de los escritores, poetas, musicantes. Sí. Ahora, adelante, Luis. Ahora, profesor, lo psicodélico no se puede separar de la utilización de alucinógenos, porque, es decir, yo leyendo hablan de contracultura, pero me da la impresión que lo psicodélico fue mucho más que contracultura y todavía hay elementos en lo que hoy estamos viviendo. Sí, fíjese que hay casi 2 billones, no, 1 billón y medio personas en el mundo que se clasifican como no religiosas. Okay. Para muchos de ellos, los psicodélicos le dan un portal, una puerta a la divinidad, un impulso religioso, un impulso espiritual. Algunos dicen que estamos al borde de una nueva reformación, una reformación de experiencia del Dios personalmente, facilitado directamente por psicodélicos. Y por eso es el interés que muchas en los Estados Unidos y Europa tiene en el chamanismo de América Latina como origen de esta experiencia. Ahora, profesor, una pregunta. En esta conversación sobre psicodelia y cultura, me hago la siguiente pregunta. ¿Nosotros imaginamos la realidad o descubrimos la realidad a través de este mundo psicodélico? ¿Imaginamos la realidad o la descubrimos? Los dos. Los dos. Yo creo que los dos. Por ejemplo, lo que es muy interesante es que los investigadores
del Johns Hopkins Medical School en los Estados Unidos, el centro de investigaciones psicodélicos en los Estados Unidos, encontraron en las investigaciones sobre el impacto de psilocibina sobre personas que tienen cáncer avanzada para aliviar la ansiedad, la depresión, el tema contra morir, que la intensidad de la experiencia mística fue el clave de la recuperación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que una experiencia mística, que fue siempre parte de la religión, puede curar? Es una cuestión muy interesante, pero es una realidad que están discutiendo sobre psicodélicos. También hay personas que se pierden, como yo casi con la historia de Don Juan, completamente en mundos imaginarios de psicodélicos. Por eso digo, los dos pueden pasar. Claro. Es como una realidad que existe y que no existe al mismo tiempo. Le repito, es como una realidad que existe y que no existe al mismo tiempo. Sí, y por eso los investigadores dicen que no importa, a mí no me importa si es real o no es real. Si veo que esta experiencia puede curar a mis clientes, es lo importante. Y cuando viene a la depresión, 1 o 2 sesiones psicodélicas con guías en la clínica pueden aliviar la depresión en 60% de los clientes. Y hasta asustó a los investigadores a tener este resultado. Para personas, hay 300 millones de personas en todo el mundo que sufren de depresión clínica. Y para muchos la única solución es tomar pastillas día tras día. Entonces, si llega un tratamiento psicodélico que puede aliviar la depresión y que es probado en las investigaciones clínicas en 1 o 2 sesiones, es una tecnología tan disruptiva como el computador. Yes. Ese de Psychedelic Gospel, excelente libro, déjeme decirle, excelente libro. Nos quisiera hablar un poco de ese libro, de esa gran investigación que realizó. Seguro que sí. Al empezar esta discusión, un punto que me gustaría hacer es que no estamos aquí en esta investigación para desafiar la creencia de nadie en el cristianismo, sino más bien para revelar un misterio que creemos que está presente en muchas religiones. Mi esposa y yo escribimos este libro, The Psychedelic Gospels, The Secret History of Hallucinogens in Christianity. Y como se dijo en el capítulo inicial de nuestro libro, fue durante un viaje de aniversario en Escocia en 2006 con mi esposa y coautora Julie Brown, que descubrí un hongo psicoactivo, Amanita muscaria, esculpido en la frente de la más prominente hombre verde en Roslyn Chapel, una iglesia católica construida hace unos 500 años al sur de Edinburgh. Un hongo escondido a la vista durante medio milenio, que puede reconocer debido a mis estudios interdisciplinarios de etnomicología o cómo las culturas usan las drogas. Este fue el escultura y este fue la imagen
de Amanita muscaria esculpido en su cabeza. Este descubrimiento hizo que Julie y yo nos preguntaremos por qué lo había colocado allí. ¿Dónde hay rituales de hongos psicodélicos en esta iglesia, en otras iglesias, incluso de vuelta a la época de Jesús? Dado que los psicodélicos pudieran ofrecer un portal a lo divino y a la inmortalidad, la base de muchas de las religiones del mundo. Después de investigar y luchar con estas preguntas, me di cuenta de que me arrepentiría por el resto de mi vida si no salimos a investigar. En el 2012 pude viajar por Europa y Medio Oriente, visitando iglesias y catedrales y documentando la presencia de hongos psicoactivos en frescos, esculturas, libros de oraciones iluminados y mosaicos, lo que resultó con la publicación, más bien en español, Los Evangélicos Psicodélicos, la historia secreta de los alucinogénicos en el cristianismo. Y si me puede repetir el screen. Sí, profesor. Ok. Le escuchamos, profesor. No, todavía. Ok. Otra vez. No, no se puede. Todavía no. Una vez más. Sí. Ok. Por ejemplo. No. Ok. Esto es. Disculpe. ¿Lo ve? Sí, sí. Sí, perfectamente. Sí. Esto es cuando llegamos al Saltero de Canterbury, un libro iluminado de oraciones. Hay una ilustración asombrosa en este libro de Jesús, sanando al leproso. Pero lo interesante aquí es que el rollo en latín en la mano izquierda del leproso se traduce como: maestro, si tú quieres que me limpies. Pero no apunta a Jesús, sino que se fusiona con un hongo marrón en el base de panel. Luego el rollo de Jesús dice: quiero ser limpiado. Y pensamos que los artistas que pusieron otros hongos psicodélicos importantes en el Saltero de Canterbury, obviamente están diciendo que están en el parte de la vida de Jesús, donde Él ha reconocido el poder de los hongos psicodélicos en el proceso de curación. Además, en el frente de nuestro libro, ver si lo pueden ver, hay... Sí, lo vemos En perfectamente. Génesis, Sí. Dios crea plantas, pero Dios no está creando plantas, está creando hongos psicoactivos. Por ejemplo, Amanita muscaria, rojo, psilocybina, azul. Y tenemos muchos otros ejemplos. Por ejemplo, en una capela en Francia, hay este dibujo fresco del jardín de Eden. En la catedral de Chartres, también en la iglesia de San Martín, en este tenemos la llegada de Cristo a Jerusalén. Pero las matas en el fresco son psicodélicos. Wow. Entonces, hay muchos dibujos, fotos que tomamos por todo el libro,
que dan prueba, evidencia, que había una historia psicodélica en el cristianismo. Usted una referencia en su libro al Evangelio de Tomás, de Gospel of Thomas, y dice en el Evangelio de Tomás, Jesús le dice a Tomás que ambos han recibido conocimiento de la misma fuente. Jesús dijo a sus discípulos: compárenme con alguien y díganme a quién soy. Tomás le dijo: maestro, mi boca es totalmente incapaz de decir a quién te pareces. Jesús dijo: no soy tu maestro porque habéis bebido, os habéis embriagado del manantial burbujeante que yo me di. El que beba de mi boca se volverá como yo, me convertiré en él y las cosas que están ocultas le serán reveladas. Yo digo, esto me suena a los efectos de una bebida que Jesús les ha dado a Tomás. ¿Eso es cierto? Es verdad, no hay arte cristiano antes del siglo II, por pobreza, por persecución. Entonces tuvimos que exportar los textos gnósticos del Viejo Testamento para buscar otra evidencia escrita de las posibilidades de psicodélicos. Por ejemplo, como está diciendo, el que bebe de mi boca se volverá como yo. Es una experiencia bien conocida en las investigaciones clínicas de la unidad de personas, que uno entra completamente a otra. Y también decía, ¿por qué habéis bebido tomando algo que yo me di? Bueno, está hablando de una cantidad, un dos. Y sabemos claramente la importancia del dos. No sé cómo es la palabra en español. La cantidad de un psicodélico que uno está la dosis. tomando. Sí, dosis. Exactamente. Entonces, este es lo que creamos, que hasta el pan y el vino de Eucaristía pueden ser influidos para los psicodélicos. Claro. Y como digo, no queremos desfiar la creencia de nadie y creemos que un día va a haber una aceptación por la iglesia de esta historia que fue oprimida durante de la Inquisición. Porque como dice hermano David Steindl-Rast, un monje benedictino, si podemos encontrarnos con Dios a través de un amanecer visto desde la cima de una montaña, ¿por qué no a través de un hongo engreído en oración? Sí, profesor, una pregunta rápida porque ya nos queda muy poco tiempo. Es decir, sí. en un minuto dígame, ¿cuál es el futuro de la psicodelia? ¿Cuál es el futuro de la psicodelia? Sí, seguro que sí. Tres cosas. En la investigación clínica van en proceso por el FDA en los Estados Unidos a legalizar el uso de los psicodélicos para curación mental. Y vamos a ver por todos los estados, como ya está la situación en Oregon, clínicas psicodélicas y el uso de psicodélicos incorporado en la psicología. Además, hay un movimiento fuerte para legalización y decriminalización de los psicodélicos, ya que ha pasado en varias ciudades en los Estados Unidos, como en Denver, en Oakland, sí, y también en algunos estados. Muy interesante, profesor. Ya, bueno, lamentablemente llegamos al final del programa, pero también afortunadamente logramos cubrir todos los aspectos que nos programamos para cubrir en el día de hoy. Yo le quiero agradecer muchísimo la deferencia suya de haberse mantenido despierto para acompañarnos en este programa, lo interesante de la información que usted suministra y sobre todo invitar a los oyentes a que se inscriban en el curso que usted imparte en FIU
Es un curso donde desde un estricto rigor científico, histórico, se investiga el tema. Y bueno, esperemos contar con usted en otra oportunidad. Un enorme placer, profesor. Un gran placer. Es un honor. Sí, que además nos lanzó hacia un mundo que nosotros no habíamos explorado, que es el tema del vínculo de la psicodelia y la religión. Eso es importante. Con mucho gusto. Están cambiando, transformando nuestro libro en ruso, quizás un día en español. Yo creo que es importante que se traduzca en español. Un honor y le agradezco mucho por esa oportunidad. No. Gracias, profesor. Un millón de gracias, Alexia, por este acompañamiento. Con gusto, señores. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y gracias a todos. Fuerte abrazo. Eduardo, fuerte abrazo, profesor. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Estás escuchando lavisiónradio.net. Transmite las 24 horas.